la clase Sierpinski, que va a utilizar la clase triángulo, por eso la requerimos aquí, y también la clase imagen, ¿vale? La clase Sierpinski, vamos a verlo aquí inicialmente, bueno, tiene su buen constructor, que simplemente decimos cuál es la base del triángulo que se quiere dibujar, la base del triángulo madre, y él va a crear una imagen con unos pequeños márgenes alrededor del triángulo, el color de fondo y el color de trazado. Y vamos a tener aquí algunos campos, algunas propiedades. Vamos a tener una propiedad que es una referencia a esta imagen, ¿vale? Luego veremos cómo se utiliza. Vamos a tener un vector o una matriz que guarda todos los triángulos que se van dibujando. La verdad es que no es necesario, pero bueno, lo hemos incluido. Por si algún día se quisieran la colección de triángulos que se ha dibujado, si luego se quisiera emplear para alguna cuestión, para contarlos, para resaltarlos en colores diferentes, etc. Aquí tenemos un vector con colores, tenemos la base inicial del triángulo, que es este mismo parámetro que nos pasa en el constructor, y aquí está la gran función, el gran método, un método que recursivamente, a partir de un triángulo, pues dibuja el triángulo invertido, dibuja este triangulito verde, y después vuelve a llamar a esta función con, a ver si, aquí, con cada uno de los triángulos hijos, como hemos dicho antes, que han quedado, que emergen después de pintar el triángulo verde, ¿vale? Este es el código. Bueno, nos falta el método dibujar, que simplemente dibuja el triángulo madre, y con el propio triángulo madre invoca ya a la función recursiva. Vamos a ver este código. Lo tenemos aquí, Sierpinski. Estos son las propiedades que están declaradas. Vamos a poner el código un poquito más grande. Este es el constructor, que simplemente bueno, invoca al método estático de la clase imagen. Ahora veremos cómo funciona esta clase. Y guarda los colores, hace una preparación básica de lo que es la imagen, ¿vale? Y el método importante es dibujar. El método que arranca el trazado es dibujar. Se crea el triángulo madre con la base que se ha dicho y se dan unos margencitos para que el triángulo no esté pegado a los bordes de la imagen. Y se dibuja este triángulo, ¿verdad?, con la función, el método dibujar de la clase triángulo. Luego veremos cómo estamos pasando el manejador de la imagen, la referencia de la biblioteca GD a la imagen en memoria, y guardamos el triángulo en el vector triángulos. Decimos que guardamos el triángulo madre, que es el primer triángulo, el triángulo base, sobre el que se van a dibujar todos los demás en este arreglo de triángulos. Y ahora sí, aquí empieza el trazado recursivo. Una vez que se ha acabado el trazado recursivo, pedimos que se envíe la imagen PNG. Vamos utilizando un método de la clase imagen, que ahora se verá. Y lo importante, vamos a ver cómo funciona el trazado Sierpinski, este método, ¿vale? Este método, pues básicamente lo primero que hace es una comprobación. Cuando la altura del triángulo es menor que 12, se corta la recursividad, un return sin ningún valor. Aquí estamos calculando el triángulo central, que se crea. El triángulo central se crea a partir del vértice central del triangulito que está en la mitad de la base, ¿vale? O sea que será la coordenada del vértice 0 más la mitad de la base. Efectivamente, la coordenada es... aquí está, perdón. Es la coordenada del vértice 0 más la mitad de la base. La y es la misma. Punta arriba false porque es un triángulo invertido, etcétera, como hemos visto anteriormente. Y ahora se pide que se dibuje. Esto es un objeto triángulo y podemos invocar el método dibujar. Se guarda en el array de triángulos y ahora vamos a calcular los tres triángulos, los subtriángulos hijos que se han creado al dibujar el triángulo central. Esto es bastante sencillo porque este primer triángulo se define a partir de este vértice con la mitad de la base, ¿vale? Este segundo triángulo se define a partir de la coordenada del vértice 2 del triángulo central. Y este tercer triángulo se define a partir de la coordenada, esta es la coordenada 0 del triangulito verde, del triángulo central. Y simplemente dando esos valores, indicando que el lado del triángulo es base medio, pues gracias a que tenemos bien definida nuestra clase triángulo, pues la clase triángulo se va a encargar del cálculo correspondiente de los vértices. Esto es las ventajas de trabajar con objetos, que se va encapsulando la complejidad. Tenemos aquí unos cálculos matemáticos que para nosotros son transparentes, ¿vale? Vemos aquí rápidamente cómo se han calculado estos triángulos. Efectivamente,
bueno, la nueva base, vemos que es la base del triángulo madre partido por 2. Y el primer triángulo es el mismo vértice de la madre, el vértice 0 de la madre. El segundo triángulo, que es el triángulo inferior derecho, vemos que es el vértice, se va a definir a partir de su vértice 0, que es el vértice izquierdo. ¿Vale? Y, como decíamos, el vértice izquierdo es idéntico al vértice central del triángulo central, que es, habíamos dicho que el vértice central es el vértice 2. ¿Vale? Y finalmente el subtriángulo 3 se crea con el vértice izquierdo de este triángulo, es el mismo vértice que el vértice izquierdo del triángulo central, como habíamos dicho, y ese vértice izquierdo es el vértice 0. Así que con estos datos hemos creado los tres triángulos. Se guardan en el vector en el arreglo de triángulos, en la matriz de triángulos, y luego aquí donde está el paso recursivo, se va a llamar de nuevo a esta función para cada uno de los triángulos hijos, de los subtriángulos. Y así esto va a funcionar recursivamente hasta que se interrumpa la recursividad cuando la altura del triángulo es menor que 12. Estamos aquí nuevamente nos beneficiamos de la matemática de la clase triángulo, que directamente nos calcula la altura y la podemos acceder a través de una propiedad pública. ¿Vale? Nos queda una única cuestión y es ver cómo funciona la imagen. Pausamos aquí esta videoexplicación y continuamos con una tercera parte. Gracias por vuestra atención.